¿Cómo están todos? Bienvenidos a una nueva presentación de Casa Ella, escritores y artistas mundiales con su sede en Turín, en nada menos que la capital de la literatura declarada por la UNESCO de la República de Irlanda. ¿Quién les habla? Ada Zagaglia, General Director de esta casa, directora general de esta casa, CEO, Chief Executive Officer, oficial ejecutiva en jefe de esta casa y de las 644 ramas, tiene el agrado de darles la bienvenida a toda la audiencia, a los sponsors, el staff y por supuesto a nuestro invitado Sergio Javier Roda, que hoy va a presentar varios de sus libros. Pero primero permítanme contarles un poquito sobre nuestro invitado especial, Sergio Javier Roda. Es escritor, poeta y artista visual argentino, estudiante de la licenciatura en artes visuales y de la licenciatura en letras. Ha realizado seminarios de simbologías entre Oriente y Occidente. Entre sus obras literarias se destacan El órgano escondido, que se trata sobre la creatividad y la inspiración. El extraño viejo de la noche, cuentos de amor, supervivencia y manipulación. Bajo la sombra del sol atigrado, torbellino de poéticas y nigrománticas, fábulas de una realidad inestable. Dominan entre sus escritos temas fantásticos como realistas, también dándole un abordaje expresionista y surrealista. Ha publicado 6 libros y 4 fanzines. Bien, ha participado de varias antologías regionales, nacionales e internacionales. Además, en el 2017 fundó su estudio artístico Algis. Es embajador cultural de Casa Esan, escritores y artistas mundiales, sede madre en Irlanda. Es Anankara Defensor Pacis, que significa defensor de la paz en latín, que es una distinción honorífica medieval celta, así que felicitaciones, y también es guardián del planeta. Y en cada una de estas ramas y en todas las exposiciones en las que participa, además de estudiar e investigar, aporta a la cultura sus conocimientos y promulga la paz junto a nuestra casa en todas las expos de libros y artes internacionales. Así que ya lo tenemos con nosotros, le damos la bienvenida y este aplauso grande es para ti. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. Ahí está, Buenas vamos a tardes. ver. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, por ahí se Hola. corta un poquito, ¿Me, pero te me- recuperamos, te recuperamos. sí, Sergio, ¿cuántos libros que has escrito? sí, sí, tengo, Felicitaciones. tengo una complicación de conexión. No hay Muchas problema. gracias. Sí, hice en una época que pude editar y hice esos volúmenes que ya mencionaste, Ada, así que ahora tratando de continuar otras maquetaciones, pero bueno, vamos a ver cómo seguimos con ese tema. Siempre produciendo, ahí está, muy bien, siempre escribiendo, además siempre investigando para cada una de nuestras expos también, así que muy bien, felicitaciones. Sergio, y vamos a comenzar contándole un poquito a la audiencia de qué se trata cada uno de estos libros. ¿Y qué te parece si empezamos con El órgano escondido sobre inspiración y creatividad? A ver si lo recuperamos, se frizó un poquito la cámara. Listo. Un poquito de qué se trata. Así a grandes Sí, rasgos. me, me, bien. El extraño viejo de la noche es Bueno, es un poco el micrófono. un libro. Yo empecé escribiendo cuentos. Hola, ¿me escuchan bien, no? Sí, 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 adelante, Hola. adelante. Ah, está bien. Bueno, con el primer libro en el 2006, El extraño viejo de la noche, yo hice una serie de cuentos que yo ya tenía escritos previamente y cuando tuve la oportunidad de sacar este libro, que lo hice de forma también una edición artesanal, con una editorial artesanal que tenía un amigo que colocó este emprendimiento y trabajando en conjunto con Cultura,
tuvo el proyecto de editarnos a varios escritores de acá, de la región, y eso fue allá por el 2006. Y yo ya tenía estos cuentos escritos de cuentos fantásticos, y cuando compilé para armar el libro, perdón, cuando estaba haciendo la maquetación del libro junto con este amigo que me estaba ayudando a hacer la maquetación, se me ocurrió vincularlos con un solo personaje. Entonces le agregué en ese momento un párrafo a cada cuento, adaptándolo. Obviamente tuve que reacomodar, releer, y para que no haya contradicciones. Y formé unos nexos entre personajes secundarios y personajes primarios de otros cuentos, cosa de que los personajes secundarios de un cuento aparecen como personajes primarios en otro, principales en otro cuento. Y todo transcurre, lo hice como que todo transcurría en una ciudad. ¿Cómo hice eso? Yo le dije, ¿cómo se me ocurriría que el lector se dé cuenta que cada cuento transcurre en una misma ciudad? Bueno, entonces provoqué encuentros fugaces, pero no un encuentro directo, sino como que yo narrador, describo al personaje con cierta característica que el lector lo identifique como de tal cuento, que va cruzando la calle y se encuentra con alguien que no se conoce, pero seguís, vos cuando vas caminando capaz por la calle y viene alguien desconocido del otro lado, y él sigue su camino y vos seguís el tuyo, pero te cruzás con esa persona. Hay un contacto visual de apenas microsegundos. Eso es lo que Bien, hago es muy yo lindo. con estos encuentros. Eh, y todo transcurre en una misma ciudad y todo transcurre de noche. Misterioso. Es la... Ahí van a encontrar entonces muchos Exacto. misterios, porque la oscuridad. El, ¿Te gustan el los cuentos primer... góticos, Sergio? Me De encantan. Yo misterio, de crecí fantasía, con esa total, atmósfera creo que de crecí magia. con esa lectura. Sí, crecí con esa lectura de gótica, me gustó mucho, me gustaba, por ejemplo, yo creo que está dentro de la literatura gótica, Otra vuelta de tuerca de Henry James, que creo que está dentro de ese género gótico, o yo lo considero un cuento gótico. Bueno, Drácula y otros más, De Stoker. Muy Robert bien. Stevenson, que también tiene bastantes cuentos interesantes. Sergio, y así aparece también cuentos de amor, supervivencia y manipulación. ¿Cómo aparecen estos cuentos del siguiente libro? Sí, estos cuentos, bueno, yo siempre soy prolífico, yo vivo escribiendo, y así que tengo material, ya sea para mostrar en algún evento o me invitan y yo siempre pregunto, ¿es libre temática? ¿Qué temática? Entonces me adapto y busco, porque yo escribo de temáticas diferentes y de géneros diferentes. Entonces, si estoy capaz en un evento donde va a haber una lecturas culturales, lecturas de escritores, no voy a leer un cuento fantástico si el tema es capaz la amistad o el amor, ¿se entiende? Aunque a veces Es hay más una romántico por combinación. ahí, claro, quedó más del Claro, estilo de Borges. exacto. Aunque a veces el amor se puede combinar con lo fantástico, pero a veces hay que ver bien el contexto de para qué vas a ese evento. Así que cuando presento el segundo volumen, Cuentos de amor, supervivencia y manipulación, se me ocurrió primero ese título por Quiroga. Si bien Conjuntos el de la título no selva. tiene nada que ver, pero la estructura, ¿no? Esa estructura del cuento, del título, perdón, del título, Cuentos de amor, supervivencia, manipulación, en mi libro, y Quiroga tenía cuentos de amor, locura y muerte. Entonces, como que hay una similitud, y yo le busqué esa similitud también, donde se puede ver la crueldad y la supervivencia entre el amor, digamos, entre la crueldad y la supervivencia,
el amor entre la espada y la pared, el amor entre esos dos polos que son defensa y ataque. Eso es lo que quise ver, ¿no? Mostrar en ese cuento. Y si bien Porque son Quiroga cuentos tiene varios fantásticos, cuentos de ese estilo también, así que si te has basado en los de Quiroga, bien, muy bien. y en ese libro, uno de los más crueles, podríamos llamarle, porque son crueles, son Wow. cuentos crudos los que yo coloco en ese libro, es La última presa, podríamos hablar, o el romance, en ese libro está publicado como el romance, que luego yo en una antología le cambio el título. Y hice una estrategia que, bueno, también que como hacen muchos escritores, ¿no? Publicarlo en otro libro con otro título, yo siempre leyendo, no Sí, solamente leo le hacía ajustes, sí, por supuesto. porque yo no solamente a veces leo, cuando yo desde niño leo, y no me fijo solamente en el contenido del cuento, sino cómo está escrito, qué hizo el escritor para escribirlo. Me gustaba mucho desde niño leer sobre los escritores, qué hacían para crear. Así que Claro, qué sé técnicas que utilizaban, en qué se podían muchos inspirar, escritores claro, muy bien. quizá no sé si se puede llamar un plagio de costumbres, ¿no? Porque no estoy No, ahí no hay plagiando el plagio, no hay cuento, plagio, no hay plagio. pero sí estoy plagiando lo que otros escritores hicieron al cambiar el Es tomar título, alguna ¿no? En esa idea por ahí, estrategia tomar de alguna cambiar el título. idea. Escribió sobre una barca, Total. bueno, yo voy a escribir sobre una barca, pero voy a poner la barca en otro Eh, lado y voy a tomar otros personajes, por ejemplo. total. Y O lo voy a tomar un cambias personaje como el y en lugar de Minotauro barca, y continúo la historia. Borges tomaba total, mucho de los totalmente. cuentos y continuaba la historia. Y, ¿cómo aparece bajo la sombra del sol atigrado? Ese es más posterior, hace poquito, fue post pandemia y durante la pandemia fue un proceso de cierre que hoy lo puedo mencionar con un poco más de tranquilidad y un poco más fácil hablarlo. Un cierre que costó cerrarlo y un ciclo largo que quizás yo lo extendí demasiado y tanto es así que me gusta, fue un proceso de duelo que venía arrastrando desde el 2012 por la pérdida de mi mamá y bueno, desde el 2012 venía arrastrando con este peso y 2020, Claro, pandemia, con esta y sombra que aparece ahí. total, 2021 también en conexión con esto de la virtualidad. Yo todavía creo que no te conocía a vos, o te conocía, pero muy poco todavía estaba muy poco Comienzo. activo sí, sí, estaba en el comienzo, creo que tenía meses dentro de Casa Ella. Y conocí también un editor que me recomendaron, me dijeron, mira, habla con este chico, estos chicos que, bueno, ellos son de Colombia, y comunicándome me ayudaron a hacer una edición en digital, y así que bueno, ellos también se encargaron de la edición de este libro Bajo la sombra del sol atigrado. ¿De qué Así se que trata? eso es, Contanos un poquito. trato del poemario, la primera parte es el poemario que lleva el título del libro, que es un proceso de duelo que ahora ya está resignificado también, ya lo reescribí y saqué algunos poemas que estaban como fuera de contexto, los volví a incluir, incluí otros, extendí otros, y esto vale esta aclaración, que estas correcciones las hice apenas a principio de año, apenas unos meses atrás, entre mayo y abril. Y fue producto también de todo lo aprendido en casa de ella Caramba, me da por las culpa. poesías, ¿no?
Porque, bueno, no, hay que decirlo, mi formación en poesía no era muy fresca, muy fluida, pero sí cuando uno va teniendo nuevos conocimientos, vas advirtiendo O ciertas cositas recuerda que lo no que te se han gustan. dado en algún tiempo, uno los reflota y los aplica. Pero Claro. Pero lo bueno que con estos conocimientos que vas teniendo, que no los tenías antes, luego que ya los tenés, empezás a advertir cositas con las lecturas tuyas que no te gustan o no te convencen. Entonces sí o sí te ves obligado o forzado a corregir. Muy bien. Pero es lindo darse cuenta, esto es muy importante lo que estás diciendo, darse cuenta que Yo, uno siempre puede ir ajustando algo, mejorando otra cosa. Eso es muy importante. No todo el mundo lo dice, ¿eh? No todo el mundo, no todos, así que es realmente rescatable. Además, el último poema, no, Herida, yo constantemente, tuvo mucha repercusión, ¿eh? Tuvo mucha repercusión. A mí me gracias, gustó, particularmente, a mí me gustó mucho muchas este gracias, poema. Y si lo muchas tuvieras a gracias. mano, me encantaría que lo Eh, pudieras leer realmente. Un orgullo, no lo tengo a mano, pero si hay tiempo, si podés vos transmitirlo desde el YouTube o hacerlo ¿No? Sí, escuchar, a lo no mejor, sé si se no sé si puede. sale la música, pero lo podemos transmitir desde No, YouTube. pero aunque sea que salga el audio, porque La voz, el justo tuve que audio. cerrar acá. Sí, Ahí tuve está, le complicaciones aviso a con la la computadora. secretaria que me lo mande, ¿sí? Que me lo mande al celular y vemos si podemos entonces pasarlo, porque la verdad En es muy lindo, tu, a nosotros porque nos gustó mucho y tuvo muchísima aceptación y muchas visualizaciones también, así que felicitaciones. Muy, muy, muy lindo. Hubo un Porque en el cambio WhatsApp está grande, ¿eh? escrito, yo te lo mandé escrito en tu WhatsApp, pero no sé si todavía lo tenés o limpiaste. He tenido 3000 Si no videos en mi limpias, WhatsApp, por lo que he tenido que borrar no, inclusive mis no, poemas. Ayer el Susana me invitó texto, a leer y sí, yo sí, no lo tenía en mi poema, en mi celular y bueno, tuvo que sí es mandármelo la complicado. secretaria. No, mandármelo hizo. Pero Y yo tuve ahora que estoy reiniciando la computadora y se me complicó y por eso que como estoy reiniciando la computadora no puedo abrir nada. no hay Eh, problema, no hay problema. Bueno, vamos así. Creo que lo tenemos. Sí, lo tenemos, dice la secretaria. Ahí me está escribiendo, yo le mandé un mensaje, solo un poco herida. Sí, lo tenemos, lo tenemos. Muy bien. sí, Entonces, ¿querés que lo pasemos ahora? ¿Querés que pasemos como herida ahora y quieras, lo vos comentamos? dirigís sí, Oh, sí, sí, va, como tú me digas. conducís No hay vos, problema. me A ver. encantaría. Con ustedes, entonces, el poema de Sergio Javier Roda, Herida. Sí, A no hay ver. problema. Ahí pasa la propaganda. No, vamos a sacar la propaganda. Ahí está. Un saludo a toda Casa Ella, a todo este equipo maravilloso que trabaja tanto en pos de la cultura, en los reclamos de paz y por los derechos humanos. Como lo venimos haciendo desde el año 2020, cuando nos conocimos con una excelentísima profesora y CEO, líder, amiga, colega, artista visual y escritora, como lo es Sara Zagaglia, que nos guía en cada paso eh, en el aprendizaje no solo de la escritura o de las artes, mejor dicho, englobando todo, sino también que nos guía a ser mejores en este mundo transitado con amor y con valores. Y yo creo que es también el arte, por eso es que cuando hablamos de escritores y artistas mundiales dentro de Casa Ella, nos referimos también a englobar todo el arte. ¿A qué se refiere? Actuar con humildad, con empatía y a poner en práctica los valores para que no se pierdan. Bueno, les dejo un poema eh, que escribía en homenaje a la paz
y espero que les guste. Solo querida, solo está herida, cual paloma triste y pálida, recorriendo así la vida, esperando nuestra cálida caricia, arropando sus latidos. Solo está herida y oyendo cada incongruencia, desinterés absoluto, y el estruendo del cañón, la muestra del dorsal donde espera al manantial provocado, con las lágrimas de un niño y de nada. Y a un angustia sutil, y le nace un tirano, el sereno, el hierro abundo, vestido de andanza, pensando que si un pequeñuelo llora cada sufrir del mundo, ella logrará volar, cada palo sin consuelo. Y mientras cruza su huerta, no se da por aludida, y esquivando los estruendos piensa, no estoy muerta, solamente un poquitito. Muchas gracias y espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Y pasa. Precioso, Sergio. Te cuento Muchas gracias. que tu poema tiene más de 186 me gustas y visualizaciones. Así que felicitaciones, realmente. Y se ha visto realmente un cambio interesante. Hay inclusive hay rima, está muy lindo, muy lindo. Realmente ha gustado muchísimo. Tal, es así, ha gustado tanto que la Comisión Internacional de Paz lo ha aceptado, le ha gustado mucho y ha recibido el premio Defensor Pazis, que es defensor de la paz, que da casa ella a todos aquellos que defienden la paz, el respeto y los valores en el mundo. Así que nuevamente felicitaciones, Sergio. Y ahora cuéntanos un poquito sobre torbellinos de poéticas y nigrománticas. ¿De qué se trata? Bueno, ese fue un experimento, vamos a llamarlo. Los escritores también tenemos nuestro laboratorio, aunque no es científico, pero Ah, tenemos experimentamos con nuestro las letras, laboratorio. claro que sí. Exactamente, y somos un poco de alquimistas, el escritor es un poco alquimista que juega con las palabras y la magia de qué podemos hacer, ¿no? Torbellinos de Poéticas y Nigrománticas comenzó como un proyecto que yo tenía para un libro a futuro, pero no lo tenía así en suspenso para hacerlo como libro, pero en esa época 2013 yo no me gustaba esa, como bien dije, ese proceso que estaba, que se abría y se cerraba, esas heridas que a veces pasan, ¿no? En estos momentos emocionales, que luego canalicé y cerré con Bajo la sombra del sol atigrado. Eh, pero en esa época, en 2013, armé un proyecto de revistita muy pequeña como para difundir en una feria del libro, para no estar, Me tenía la activo. opción de quedar Ah, tenía la opción de quedarme en casa bajoneado, deprimido, o estar activo y ir a la feria del libro e interactuar con mis compañeras, con mis compañeros de trabajo, digo yo, porque el escritor trabaja mucho y el tiene trabajo que hacer. es un trabajo escribir. Exactamente. Y las ferias del libro, cuando somos expositores, también es un trabajo doble y es otro esfuerzo estar frente a un stand. Tenés que estar emocionalmente bien. Yo no sabía si podía llegar a estar o no bien, pero preparé especie de librito para darle a la gente y entregarle. ¿Y era sobre Ya lo veía, poemas o también había cuentos?
cuentos y algunos cuentos y algunos, digamos, poemas sobre todo, pero algunos cuentos. Esos poemas luego se convirtieron más adelante, en el 2023, Bajo la sombra del sol atigrado. O sea que hay una fusión entre los dos. Pero que ella Parte de ese estaba libro. cocinando, dicen acá, muy bien. Sí, parte de ese libro luego se volcó en Bajo la sombra del sol atigrado, y por eso yo en el Bajo la sombra del sol atigrado no hay un poemario solamente, sino que tiene también una parte de cuentos. Y bueno, eso así surge Torbellinos de poéticas y nigrománticas. ¿Por qué nigrománticas? ¿Por qué La romántica? palabra que me ocurrió también es un juego de palabras entre mi seudónimo, que es Martín Nigromante, y ese nigromante, esa palabra nigromante, lo hablé como que mis escritos son nigrománticas. Entonces hice un juego de palabras así como ya se venían, a veces la utilizaban también los escritores más antiguos, ¿no? Lo de Sí, las... aparte inventamos palabras también, claro que sí, palabras son licencias poéticas. que nos tomamos. Nos tomamos Sí, licencia. sí. No sé Muy bien. Y algunos aceptan esas licencias y las ven bien, otras personas son más no, reservadas y dicen, no me gusta esa palabra. depende del lector, depende del lector. Neruda inventaba también palabras, así, ya sabemos lo famoso que se volvió Claro, también. y no solamente desde el lector, sino desde la crítica. Desde la crítica literaria a veces me dicen, no, pero no es literaria esta palabra. Pero bueno, Es una licencia que me la tomé, tomo yo es una licencia. Es como y me cuando la hacemos apropio. sinalefas en un Total. escrito, son licencias poéticas. Muy bien. Sergio, y fábulas de una realidad inestable. Contanos un poquito. Ya Bueno, llegando casi al final. siempre, yo buscando esos títulos medios extravagantes, medios raros, Fábulas de una realidad inestable marca ese momento de vigilia en el que a veces estamos los escritores y a veces escribimos cuentos que no sabemos cómo surgieron, ¿no? Si vino una Eh, musa, si nos susurró al si oído, vino una como decíamos muestra, en si una fue tertulia. inspiración, si fue sobrenatural, si fue algo producto, no sé, de quizá otras cosas. Psicodélico no, porque no es lo mío, pero, pero sí, lo psicodélico no creo. Pero sí por el lado de algo sobrenatural o alguna mano extraña que te guía y decís, esto se creó de una forma que no lo podés imaginar. Entonces, en Fábulas de una realidad inestable, los cuentos tienen esa característica, en donde los personajes se ven envueltos en esta vorágine, podemos decir, o en este límite entre lo difuso y lo tangible, y entre lo onírico y lo real. Es esos momentos en que el personaje no sabe si está viviendo algo real o algo intangible o algo Está ante la toma onírico. de una El decisión, ¿qué personaje me hago? refiero, ¿no? Claro, ¿qué hago? Muy bien. Total. Y acá es donde yo juego con eso de que el personaje es el que se ve envuelto entre lo onírico y lo real, pero el que juega con el personaje soy yo narrador. Entonces, ¿dónde estoy yo como narrador? Soy el que lo coloca en la parte onírica, en la parte real. Entonces ahí hay un juego también en ese libro. Claro. Bien, Sergio. Excelente. Y un poquito ya, ya en el cierre, te voy a pedir que les dejes un mensaje a aquellos escritores que todavía no se animan a escribir, a escribir sí, sino a no mostrar sus trabajos. ¿Por qué no se muestran muchas veces los trabajos? Yo comencé a mostrar mis trabajos cuando era adolescente y eso ya lo pasé hace mucho tiempo. Pero ¿por qué crees tú que algunos escritores aún no muestran sus trabajos? Bueno, precisamente yo siempre también, no solamente a todas las personas, obviamente les hablo, a todos los oyentes que quieran escribir o que todavía no se han animado y quieren, pero no solamente adultos, sino adolescentes y a la juventud, porque
es la que primero va a necesitar más apoyo cuando recién comienza a escribir. Los primeros pasos son muy importantes, yo lo sé por experiencia, condiciona mucho qué personas vas conociendo en esos primeros pasos cuando te das a conocer, porque puede condicionar mucho en tus costumbres y en tus hábitos malos o buenos, y en tu forma de escribir y en tus ideologías. Por eso que es muy importante esas personitas que van Encontramos conociendo a los nuestros jóvenes, los vasos, claro. adolescentes. Porque a veces nos apuntalan y a veces no nos apuntalan. Totalmente, Totalmente, claro. totalmente. Sí, sí, sí. Así que a ellos, a los jóvenes, les digo que no bajen los brazos, sobre todo cuando alguien, quizás reciban de alguien alguna crítica que no les gusta. Las críticas muchas veces son muy susceptibles cuando nosotros amamos mucho lo que escribimos porque son como nuestros hijos Claro, claro que lo son. también. Y es por eso que uno le da a veces resquemor de Y creo que mostrarlo. perdí conexión. Hola, Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Sí, sí, estoy dale. conectado. Me Sí, había yo te ido, me escucho, parece. sí, 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 sí. Ah, sí, bueno, entonces eso, la juventud primero tiene que aprender a quererse a sí misma, a sí mismo, para poder tener confianza, que no les Ahí falle está, y la no confianza decaer, y el insistir, instinto de resistir, continuar o por qué persistir. camino continuar. Claro. Bien, Sergio. La verdad que ha Sí, sido un placer si hay estar contigo en tiempo, esta expo. sí. Sí, dime, por ahí se corta. Muchas gracias. Yo creo, no sé si hay tiempo, quiero cerrar con un poemita, pero no sé si hay Por tiempo para favor, un si lo poema tienes a cortito. mano, sí, sí, dice la audiencia. Sí, claro que sí. Adelante, adelante. Sí, sí, el, por- el portal tiene que ver con estos consejos que a los jóvenes, ¿no? Que yo hablaba de la confianza y que de esos primeros pasos, ¿no? Para que escriban los jóvenes. Y creo que se ajusta también para adultos también. El portal. Quiero llegar a mi meta. A mitad de camino me enfrento a una puerta, deteniendo mis impulsos. La vida tiene doble filo, blandiéndose sobre mis deseos. Gigantescas paredes se desploman ante mí. No puedo seguir avanzando. Los escombros me lo impiden. El tiempo se acaba. La puerta se está cerrando, pero está muy lejos y la travesía es tan agotadora. Quiero descansar un segundo, segundo crucial, devastando mis sentidos, segundo crucial, revelándome un destello inalcanzable. Y creo que con este poema resume ese miedo a la hora de avanzar ante las metas, ¿no? Y por eso Claro, que uno mi las ve consejo inalcanzables. a los jóvenes de no bajar los brazos y de que esas metas miedo a atravesar esos portales que se nos presentan en la vida. El poema obviamente tiene una también alegoría, digamos, una comparación con una lectura que yo leí también, tiene inspiración, está inspirado en un cuento de Kafka. Y eso me llevó a crear este poema. Bien, excelente. Muchísimas gracias, Sergio. Este aplauso de todos nosotros es para ti. Felicitaciones por todos tus libros. Adelante a seguir escribiendo por muchísimos más. Bueno, brindamos desde aquí, todo el staff te manda Muchas gracias. saludos.
sabés que bueno, que sos muy apreciado por todos nosotros, Así así es. que gracias realmente por estar hoy aquí presente en esta Expo de Francia e Irlanda que comenzó el 12 de julio y culmina el 1 de agosto. Los esperamos a todos, a los que están del otro lado, que nos manden un mensajito si quieren presentar sus libros, pero a apurarse porque ya cierra la inscripción. Muchas gracias, Sergio. Un beso enorme. Y a ustedes les decimos mañana, sí, los esperamos allí mañana porque estamos con una tertulia Gracias. espectacular. No te olviden, mañana tertulia 20 horas, Irlanda, con poemas dedicados a Francia e Irlanda, con temas en común, con comparaciones. No les digo más. Nos vemos mañana. Muchas gracias, Sergio. Un beso enorme.